Hola a todos, el día de hoy vamos a revisar el tema del ensayo, la definición y características. Es un tema complejo, la actividad que vamos a realizar es compleja también en el sentido de que elaborar un ensayo lleva todo un proceso, pero primero para poder hacerlo vamos a entender qué es el ensayo y cuáles son las características fundamentales de este. Voy a remitirme primero, antes de iniciar, a esto que es el blog que creé para ustedes para que allí puedan comentar en este foro de discusión sobre la redacción de los ensayos. Aquí les puse algunos elementos fundamentales, como que la primera respuesta a las preguntas tiene que ser de mínimo 50 palabras y las 3 réplicas que tienen que hacer a sus compañeros como mínimo deben de tener 30 palabras. Pueden hacer más réplicas, por supuesto, yo les estoy poniendo 3 como mínimo, es decir, discutir a sus compañeros, a 3 de sus compañeros por lo menos, pero ustedes pueden hacer la discusión con más. La necesidad de hacer esto pues tiene que ver con entender la definición, con hacer una valoración acerca del ensayo y por supuesto comprender el procedimiento para poder realizarlo. Es importante que ustedes ingresen al blog, que es este que está aquí arriba, tips-escritura-lectura.blogspot.com. Ingresan a esta es mi pantalla por ejemplo, ingresan a y allí pueden encontrar la pregunta y en la parte de abajo le dan comentar y pueden empezar a comentar el foro. Ahora, vamos a adelantar un poquito, una vez que ustedes realicen esta semana y la próxima los comentarios, vamos a trabajar con esto básicamente. Esa es la estructura básica o fundamental del ensayo, es lo que quiero que trabajemos, son los temas generales que vamos a revisar y más específicos también. Empezamos con ensayo que está en el centro y tengo unas flechitas a la derecha en este mapa mental, que es, vamos a hablar de la definición, la función, estructura externa, estructura interna. Si se dan cuenta, el ensayo no es tan simple, sí lleva una estructura muy específica para poder elaborarlo. Características fundamentales, la clasificación temática y la clasificación estilística, es decir, tiene temas en específico que pueden desarrollar, pero también tiene una clasificación de estilo. ¿Cuál es el estilo? El estilo se refiere al tipo de escritura que necesitamos realizar para que se trate de un ensayo y no de otro tipo de texto, no de una síntesis, no de un resumen, sino de un ensayo como tal. Pero para poder entender cuál es el estilo que requerimos para escribir, para redactar un ensayo, primero tenemos que saber qué es un ensayo. Para esto hice esta diapositiva donde lo divido de esta manera, en puntos, aunque es una definición general. ¿Qué es un ensayo? Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la RAE, en 2001 la definió como un escrito en el cual el autor o escritor desarrolla sus ideas. Ese es un punto bien importante. ¿A qué se refiere con desarrolla sus ideas? A que toma un tema, el que sea prácticamente, y empieza a hablar sobre el tema. Aquí el punto no es hablar sobre el tema, sino cómo hacerlo. Por eso es un escrito en prosa. Ese es un primer elemento fundamental. No es en verso, es en prosa, a texto corrido. Generalmente es breve. Por breve podemos entender un ensayo que va desde 2 páginas, incluso una, se puede hacer un ensayo de una, hasta una extensión de 15. Hay ensayos un poco más extensos, hasta de 20 cuartillas, pero la extensión media es de 15. En el que el autor profundiza, vean, cómo desarrolla sus ideas de manera profunda, madura, sensible y personal, un tema determinado. ¿A qué se refiere con sensible y personal? Por sensible se refiere a que va a hablar de un tema de manera profunda desde su propia opinión, pero también basándose en argumentos. Los temas pueden ser filosóficos, científicos, históricos, literarios, religiosos, culturales, etc. Es decir, la variedad de temas es inmensa, de lo que se puede hablar en un ensayo es inmenso. No solo se utiliza el ensayo, ojo, esto es importante, para textos académicos, es decir, no solamente son textos que te va a solicitar tu profesor para pasar la materia. Los ensayos se pueden hacer incluso como texto literario. Hay autores bien importantes de los que vamos a hablar posteriormente, que han escrito ensayos que se han convertido en obras literarias fundamentales de lectura. Entonces voy a generalizar. Es un género relativamente moderno,
cuyo desarrollo y unificación, es decir, todos los elementos que lo conforman, fue influido por el pensamiento liberal y el periodismo. ¿A qué se refiere el pensamiento liberal? Justo cuando en Francia se da la revolución, por la situación económica y social en la que vivían, en donde estaban siendo explotados por la corona francesa, ustedes recuerdan o recordarán que empieza este movimiento liberal que da pie a una serie de revoluciones en varios países, incluso en América, como nuestra independencia, y en ese sentido lo que empieza a suceder es que se empieza a criticar a la monarquía. Estas críticas que antes no eran aceptadas, evidentemente, porque se trataba de un régimen monárquico absolutista, en donde si tú criticabas a tu gobierno, a tu monarquía, pues eras castigado por ello, incluso con la muerte. Después se convierte en una forma de expresar las inquietudes que dejó de ser hasta cierto punto castigado gracias a las revoluciones liberales en el mundo. Entonces, todo esto tiene su origen en el pensamiento liberal. La Revolución Francesa fue uno de estos movimientos liberales para poder hablar de lo que fuera a partir de un punto de crítica con argumentos, ¿ok? Entonces, ese es el ensayo, esos son los elementos que desarrollan un ensayo. Ahora, ¿cuál es su función? Dentro de las funciones, evidentemente la más importante, que es la que puse en negrita, es informar o exponer los puntos de vista del autor. O sea, ustedes lo que van a hacer es desarrollar un tema y exponer sus puntos de vista sobre el tema. Esta reflexión debe de tener pruebas o argumentos que refuercen el tema. Entonces, si tú estás diciendo algo y quieres expresarte de alguna manera sobre un tema en particular, pues necesitas argumentarlo, que haya un sustento de lo que estás diciendo. El autor también define un tema de ensayo y lo analiza desde una perspectiva determinada, es decir, un tema se puede abordar desde diversas perspectivas. Por ejemplo, la eutanasia se puede abordar desde un tema político, se puede abordar desde un tema religioso, se puede abordar desde un tema moralista, desde un tema cultural, etcétera. Entonces, lo vas a desarrollar a partir de una perspectiva, la que tú decidas elegir. Las reflexiones que expresa integran el cuerpo del ensayo, es decir, el ensayo son reflexiones, es el conjunto de reflexiones que realizaste sobre el tema y que vas a fundamentar con argumentos obtenidos de una investigación previa hecha en diversas o a través de diversas fuentes de información, que pueden ser desde una bibliografía, biografía, también estadísticas, dígase electrónicas, libros escritos, páginas de internet, etc. Los argumentos sostienen la tesis principal del autor, es decir, sostienen la idea más importante que quieres desarrollar. Y en la redacción se pueden vincular diferentes intenciones comunicativas. Nosotros ya vimos intenciones comunicativas también, lo que da como resultado una enorme variedad de enfoques alrededor de un mismo asunto. Es decir, un ensayo sí puede ser persuasivo, si quieres persuadir a alguien de pensar como tú lo estás expresando en tu ensayo, o no, puede ser meramente informativo, tú quieres informar de algo, quieres que la gente se entere de algo, o puede ser metalingüístico, incluso hablar de la propia lengua. Entonces, las funciones o las intenciones de los ensayos pueden ser muchas, son diversas, por eso es que tú tienes que poner una perspectiva a discutir en profundidad dentro del cuerpo del ensayo. Ahora, este es un ejemplo de ensayo, bueno, evidentemente es un fragmento de ensayo que se titula El calentamiento global, es de Cáceres, fue publicado en 2010. Hay un montón de ensayos. Es también un texto académico muy solicitado. Vamos a ver, quiero que a partir de estos elementos que ya revisamos, sobre todo de las funciones del ensayo y de estas partes que lo sostienen, que lo organizan, quiero que las vayan identificando. El fenómeno del calentamiento global debe ser un tema de preocupación para los gobiernos de todos los países. ¿En qué consiste dicho fenómeno y por qué es grave? Se trata del aumento de la temperatura media en todo el planeta. Esto incluye la atmósfera terrestre y la de los océanos. Existen datos científicos suficientes que demuestran que la temperatura está aumentando y que, lo más grave, el resultado de este aumento es el hombre y sus múltiples actividades que solo han deteriorado el medio ambiente. Si ustedes se percatan, incluso aquí dice, existen datos científicos. ¿Qué está pasando ahí? Pues que justo sus reflexiones se están basando en argumentos, en una investigación que se realizó, en una investigación previa que se realizó sobre el tema.
¿En qué consiste dicho fenómeno? Está haciendo una pregunta que es la que él va a tratar de responder a través del cuerpo del texto, a través del cuerpo del ensayo, y empieza aquí. El resultado de este aumento de la temperatura es el hombre y sus múltiples actividades. Entonces aquí está argumentando la respuesta a la pregunta ¿por qué es tan grave dicho fenómeno y por qué está sucediendo dicho fenómeno? Y a lo largo del ensayo empieza a explicar cuáles son los motivos, las razones, los argumentos a través de los cuales podemos determinar que la temperatura está aumentando y que este fenómeno del calentamiento global es grave. Para esto también va a ser llamado a varias voces. ¿A qué me refiero con esto? A que evidentemente a partir de su investigación pues seguramente encontró muchos argumentos que refuerzan su idea de que es un fenómeno grave y que tiene que ver con las acciones del ser humano. Entonces lo tiene que desarrollar a lo largo del texto siempre citando esas fuentes. No se los puede atribuir, es decir, si tú encuentras este argumento en otro texto no puedes atribuirlo a tu propio pensamiento, tienes que darle el crédito y hacer una cita, pero sí tú también tienes que desarrollar ideas. Lo fundamental de un texto no es que estés citando y citando y citando a otros autores, sino que tú desarrolles tus propias ideas basándote en ideas de otros. Entonces, bueno, básicamente este es el ensayo, esto es lo que quería que vieran por ahora, cuáles son los elementos que vamos a trabajar durante estas próximas sesiones. Este tema va para largo, ¿por qué? Porque quiero que hagan un ensayo, que construyan un ensayo a partir de un tema que ustedes elijan, que sea libre, que puede ser tanto académico como no académico, y para eso pues necesitamos en principio empezar con esta reflexión en el foro que ya les dejé aquí, y además entender completamente la estructura del ensayo. Esto lo vamos a hacer en las siguientes sesiones. Por ahora nos quedamos aquí y nos vemos en las sesiones virtuales.